Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel y este capítulo es realmente extraordinario. En varios aspectos este capítulo nos muestra que está dividido en dos. La primera mitad del capítulo trata sobre la gran oración que hace Daniel en favor de su pueblo. Él había entendido que el tiempo de la cautividad de Israel en Babilonia estaba por completarse, según la profecía de Jeremías, por lo que Daniel empieza a interceder por su nación para que puedan volver a su tierra. La segunda parte de este capítulo contiene una de las más extraordinarias profecías de la Biblia. Y no es porque las demás profecías no sean extraordinarias, sino que esta profecía en particular, en esta profecía, Dios le hace una tremenda revelación a Daniel acerca de los eventos futuros que tenían que ver con el Mesías, con su primera venida y con el periodo concerniente al final de los tiempos. Podemos decir de que el Señor le muestra a Daniel el calendario del futuro. El día de hoy vamos a tratar la primera parte del capítulo 9. El tema de esta mañana lo he titulado La oración de Daniel por su pueblo. Vayamos a Daniel capítulo 9. Leamos los 3 primeros versículos del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos delante de tu presencia, Señor, y nos postramos ante ti. Te damos gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad que tenemos, Señor, de poder presentarnos libremente ante ti, Señor. Y ahora que vamos a meditar en tu santa y bendita palabra, te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de manera personal, Señor, a través de tu palabra. Bendito Padre, te pido también que me ayudes, que me des claridad en mis palabras, Señor, y dame gracia al momento de compartirlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El hecho que Daniel diga que pudo entender en los libros muestra que Daniel era un hombre estudioso de las Escrituras. Ya vimos en los capítulos pasados que Daniel era un hombre íntegro, que era un hombre fiel, y que a pesar de cualquier situación en el que él se encontrara, su confianza estaba puesta en el Señor. Y uno puede llegar a ser íntegro y fiel solo cuando está lleno de la presencia del Señor, cuando hay temor en su corazón, cuando uno conoce y obedece su palabra. Alguien dirá, ¿cómo es que Daniel pudo tener los escritos del profeta Jeremías? Jeremías y Daniel eran casi contemporáneos. Jeremías era un poco mayor. El profeta Jeremías, estando en Jerusalén, escribe cartas advirtiendo a su pueblo que si no se volvían al Señor de su pecado, vendría calamidad sobre ellos y sobre su ciudad. Pero el pueblo de Israel no hizo caso a las advertencias del Señor. Estas cartas deben haber llegado a Babilonia y Daniel tenía seguramente una de estas cartas o una de las copias de esta carta. En su estudio que Daniel hace de este pasaje, quizás era su tiempo de devocional, mientras que Daniel meditaba en la palabra, él va a comprender la revelación que Dios le dio al profeta Jeremías, en la cual hablaba del tiempo que había sido determinado que durase la cautividad de Israel en Babilonia. Jeremías, capítulo 25, versículos 12 y 13, dice, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que
se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y Jeremías, capítulo 29, versículo 10, dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. El profeta Jeremías había profetizado que el exilio de Israel en Babilonia duraría 70 años. Y la pregunta que Daniel seguramente se hacía era, ¿cuándo empezó estos 70 años? ¿Y cuándo sería el final de este tiempo, de este periodo? En el versículo 1 se nos dice que esto sucedió o que Daniel entendió los libros, lo que decían los libros, en el primer año de Darío, que era descendiente de los medos y que llegó a ser rey de los caldeos, es decir, rey de Babilonia. Ya sabemos a quién se refiere cuando Daniel menciona a Darío en el versículo 1. Esto lo vimos en el capítulo 5, al final del capítulo 5, cuando Babilonia cae y Darío el Medo recibe el reino de Babilonia cuando tenía 62 años. La caída del imperio babilónico fue en el año 539 antes de Cristo. Recordemos las fechas. Babilonia cae en el 539 antes de Cristo. Por lo tanto, el primer año de Darío pudo haber sido el 539, el mismo año que Babilonia cae, o el 538 antes de Cristo. Depende de cómo Daniel lo haya contado los años. Recuerden que en Babilonia se contaba como el primer año de reinado el año siguiente, es decir, una vez que el rey había completado su servicio de rey un año completo. Y aunque en ese momento Daniel se encontraba en Babilonia, el imperio babilónico había caído. Ellos ya no estaban en el poder. Ahora el territorio de Babilonia estaba bajo el control del imperio medo-persa. Desde que Daniel fue llevado a Babilonia, esto fue en el año 605 antes de Cristo, hasta el primer año del rey Darío, el 538 o 539, habían transcurrido aproximadamente 67 años. Daniel, al descubrir que el tiempo en que su pueblo podía regresar, volver a Jerusalén, estaba cerca, que solo faltaban unos 3 o 4 años para que se cumpliera los 70 años de cautiverio, Daniel empieza a orar por el retorno de su pueblo a su tierra. Daniel no esperó que pasaran los años, no esperó que ya llegue los 70 años, no. Él se puso a orar desde el momento que él descubrió que el tiempo de cautiverio estaba por terminar. Pero fíjense algo más. Antes que Daniel se presentara al Señor, antes que él presentara su oración y su súplica, Daniel se prepara espiritualmente. Él ayuna, se viste de cilicio y se pone cenizas sobre su cabeza. Y el vestirse de cilicio era ponerse una ropa de tela áspera y oscura. Esto simbolizaba una profunda tristeza y lamentación. A pesar que no se menciona en este pasaje de Daniel las predicciones acerca del rey Ciro, o en este pasaje, en el capítulo 9, que el Señor había anunciado por medio del profeta Isaías, que, o sea, y esto fue 150 años del nacimiento de Ciro, podemos asumir con toda justicia que Daniel conocía las profecías de Isaías, que hablaban sobre el retorno de su pueblo a Jerusalén, a su tierra. Isaías 44:28 dice, el que dice de Ciro, aquí Dios está hablando, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. El profeta Isaías también anunció el retorno del pueblo de Judá a su tierra.
anunció que serían librados y devueltos. Y aquí estamos hablando de una profecía por lo menos 100 años antes del tiempo de Daniel y de Jeremías. En Daniel capítulo 9, en los versículos del 4 al 29, encontramos la oración, la poderosa oración que hace Daniel. Y vemos que él toma estas promesas que él conocía, tanto de Jeremías como de Isaías, y se acerca al Dios soberano del universo y va a clamar en favor de su pueblo. Leamos los versículos del 4 al 6. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel se da cuenta que él no podía pedirle, que no podía solicitarle a Dios que haga algo por su pueblo, por algún mérito de ellos. El pueblo judío no tenía derecho a solicitar o pedir misericordia de parte de Dios, porque ellos persistentemente habían transgredido el pacto de Dios. El pueblo de Israel se había ido tras los ídolos paganos y había seguido las costumbres y las inmoralidades de las naciones vecinas. Pero además de eso, el pueblo de Israel había martirizado a los profetas que Dios les había mandado. Dios había mandado varios profetas para que les advirtieran que vendría castigo sobre ellos si ellos no cambiaban sus caminos, si ellos no se volvían al Señor. Pero ellos hicieron caso omiso a las advertencias de Dios. Segunda de Crónicas 36:16 dice: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo, y fíjense lo que dice, y ya no hubo remedio. El pueblo de Israel merecía la destrucción de sus ciudades, la pérdida de sus propiedades, de su libertad y de su tierra. Ellos carecían de mérito alguno como para pedir el favor de Dios. Y la única esperanza que tenían yacía en la gran misericordia de Dios, en la misericordia divina. Y Daniel sabía eso. Y por eso le va a decir al Señor en el versículo 18, en Daniel 9:18, inclina, oh Dios, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Fíjense lo que Daniel le dice: Señor, no invocamos esto basado en lo que nosotros hayamos hecho, Señor, en nuestras justicias, no, sino en tu gran misericordia. Y vemos que Daniel, en el versículo 4, lo va a llamar al Señor grande y temible. Y llamar a Dios grande. Y eso es lo que hemos cantado antes de empezar el tema. ¿Cuán grande es Dios? Daniel, al llamar a Dios grande, a lo que él se refería es que Dios es trascendente. En otras palabras, Dios está totalmente por encima de todo lo creado. Él está por encima de todo lo que existe. Y él no está sujeto a ninguna limitación. A veces los hombres tendemos a darle este adjetivo a pues, algunas personas. Por ejemplo,
al rey Ciro de Persia. Lo llamaban Ciro el Grande. Lo mismo que a Alejandro, rey de Macedonia. Lo llamaban Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Pero este adjetivo calificativo dado a ciertas personas no se compara en absoluto con la grandeza y majestuosidad de Dios. Dios es realmente grande y poderoso. Dios es realmente grande y asombroso. Y no hay nadie como Él. Dios también es fiel. Y la palabra dice que Dios guarda su pacto, es decir, Dios cumple sus promesas. Dios guarda su pacto y misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos, es decir, obedecen su palabra. En el versículo 4 vemos que Daniel ora y confiesa el pecado de su pueblo y reconoce que el castigo que Dios había enviado sobre su pueblo, sobre su gente, era justo. Y esto es algo tremendo realmente. Daniel reconoce, Señor, lo que tú has hecho, el castigo que tú has enviado, Señor, es justo, porque nosotros hemos pecado. Y a veces a nosotros nos cuesta aceptar eso, reconocer eso. No aceptamos cuando algo viene a nuestra vida o cuando algo sucede de repente, como una enfermedad, un accidente, o tal vez te despiden del trabajo o cualquier otra cosa que no estábamos esperando sucede. ¿Y qué pensamos en esos momentos? ¿Qué decimos? A veces podemos decir o pensar, no es justo, o ¿por qué a mí? Daniel, en la oración que hace en favor a su pueblo, él reconoce la culpa de su pueblo y él lo confiesa. Le dice al Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, Señor. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de ti, nos hemos apartado de tus mandamientos. No hemos escuchado a tus profetas, Señor, que tú mandaste a que hablaran a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Toda la nación estaba en lo mismo. Ellos habían rechazado al Señor. Y aún, aunque hubiesen unos cuantos fieles creyentes, la gran mayoría de gente estaba mal, estaba andando mal, por lo que el castigo no se podía detener. En el tiempo de Noé, la población vivía como quería, hacía lo que quería. La perversidad había llegado a tal punto. Dice que eran malos, menos Noé. Y vemos que Dios en su gran misericordia salva a Noé y a su familia. Pero el castigo que vino sobre la tierra no se detuvo. Y lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Sabemos la historia también. No había ni siquiera 10 justos. La mayoría de ellos vivían en pecado. ¿Y qué pasó? Estas ciudades fueron destruidas con fuego y azufre que descendió del cielo. Pero aquí también vemos que Dios salvó a un hombre, a Lot y a sus hijas. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios es misericordioso. Leamos los versículos del 11 al 14. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley. Fíjense lo que dice. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él, contra Dios. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén.
Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios. Fíjense lo que dice, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, aparte de la calamidad que les había venido, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Dios le había dicho a su pueblo, al pueblo de Israel, que ellos eran una nación santa, que eran un pueblo santo, un pueblo apartado para él, y que él, Dios mismo, los había escogido entre todos los pueblos de la tierra para que sean un pueblo especial para él. Dios les había prometido bendición, bendiciones y éxito. Ellos iban a tener éxito militar mientras que ellos se mantuvieran fieles al Señor. Leamos lo que Dios les dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Fíjense lo que Dios les había dicho. Nadie les podrá hacer frente a ustedes. Podrán venir, pero ellos no van a vencerlos. Ustedes van a derrotarlos. Dios les había dado esta promesa. Pero toda esta protección y todas estas bendiciones fueron revertidas porque ellos se alejaron de Dios y empezaron a ir tras ídolos paganos, tras los ídolos de las naciones vecinas. Y es más, desobedecieron los mandamientos que el Señor les había dado. Y uno de esos mandamientos era que ellos debían de guardar la tierra. Ellos debían darle reposo a la tierra. Levítico 25, versículos del 2 al 4 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, estamos hablando de la tierra prometida, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. El Señor quería que su pueblo sea un pueblo diferente a las demás naciones y por eso les había dado mandamientos y ordenanzas para que ellos sepan cómo es que debían de vivir y honrar al Señor. Y uno de esos mandamientos que el Señor les dio era que ellos debían dejar descansar la tierra. Ellos no debían de cultivar el 7º año. Dios se encargaría de ellos, de proveerles. Lo que el pueblo debía de hacer es confiar en el Señor y obedecer, dejar que la tierra repose. Pero no hicieron caso a lo que Dios les había ordenado. Uno podría pensar muchas cosas al escuchar esto. Y es que nosotros muchas veces pensamos igual que ellos. Podemos pensar y decir, pero ¿cómo voy a dejar descansar la tierra un año? O trayéndolo más hacia nosotros. Podría decir, pero ¿cómo voy a dejar de trabajar para ir a una reunión de la iglesia por la noche? Yo tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar. ¿Lo saben? Tenemos que nosotros poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos concentramos en otras cosas. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos seguramente habrán pensado, ¿cómo vamos a dejar descansar la tierra por un año?
¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comer? Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Si yo cierro una hora antes, o si yo dejo de hacer esto, o si no trabajo los domingos, o sea, podemos buscar muchas excusas. Pero recuerden, queridos hermanos, que es Dios quien bendice. Es Dios quien bendice el trabajo de uno. Él es quien multiplica las cosas, como los peces y los panes en la alimentación de los 5,000. Dios es quien suple nuestras necesidades. Y si Dios le dijo al pueblo de Israel que no cultivasen el 7º año, era porque Dios mismo se iba a encargar de proveerles, de proveer lo que ellos necesitaran ese año. Lo único que ellos debían hacer es confiar en el Señor. Y fíjense lo que sucedió por causa de la desobediencia de ellos. Leamos Levítico 26, versículos del 33 al 35. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella. Qué tremendo. Dios cumplió con todas sus advertencias y promesas que le había hecho a su pueblo. Si Dios no hubiese hecho lo que les había advertido, ¿dónde hubiese quedado la justicia de Dios? ¿Cómo entonces los demás podrían obedecer al Todopoderoso o creer en Él? La caída de Jerusalén y la destrucción del templo, así como el ser llevados cautivos, sirvió para salvaguardar y mantener en alto la santidad y la justicia de Dios. Y Daniel tenía claro eso. Por eso cuando él se presenta delante de Dios, él no presenta ninguna defensa ni excusa por su pueblo, porque él sabía que su pueblo era culpable. Y es más, él admite que si su pueblo había sido castigado era porque ellos merecían eso. Ellos merecían ese castigo. Leamos los versículos del 15 al 19. Y ahora, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve. Hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean, es decir, de todas las naciones vecinas. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Fíjense qué dice Daniel. Señor, restaura tu pueblo por amor a ti mismo. Versículo 18. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión, por tu gran misericordia. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El profeta Daniel apela
a la gran misericordia de Dios. Y toma como base la liberación hecha por Dios en el pasado, cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia, cuando los liberó de la mano del faraón. Y esa acción redentora de Dios en el pasado era la base de la confianza de Daniel para el futuro. Daniel sabía y confiaba que si Dios había hecho semejante milagro, semejante obra redentora en el pasado con su pueblo, él lo podría hacer nuevamente. Y él confiaba en sus promesas. Él sabía que si él había dicho que el tiempo de desolación eran 70 años y que el tiempo se acercaba, el Señor los liberaría, que el Señor haría las cosas tal como él había dicho. Y Daniel va a suplicar al Señor, sabiendo todas estas cosas, él va a suplicar al Señor por perdón. Él va a suplicar, le va a decir, perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo. Y no por algún mérito de ellos, sino que Daniel apela a la misericordia de Dios. Y si nos fijamos bien en la oración de Daniel, vamos a ver que esta palabra, que la palabra súplica, aparece varias veces. Daniel en el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas. Suplicar es rogar, es implorar. En el versículo 17 dice, y ahora nuestro Dios, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. En el versículo 18, Daniel va a decir, no es por nuestros méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran misericordia. Y también encontramos esta palabra en los versículos 20 y 23. Y algo que también es importante notar es que Daniel se incluye en las faltas cometidas de su pueblo. Él no dice, mi pueblo ha pecado contra ti. Daniel no dice eso. Él dice, hemos pecado contra ti. Él se incluye. Hemos pecado, hemos sido malos, nos hemos apartado de ti. O sea, él se incluye en su oración. Porque muchas veces nosotros podemos ver a los demás y decir, no, que estamos así porque ellos, acusamos a los demás y no vemos lo que nosotros estamos haciendo o si nosotros estamos en el mismo pecado. Hoy en día, nuestro país está mal en muchos aspectos y podríamos llegar a pensar que si sale tal o tal candidato como presidente, y acá en unos días las cosas mejorarán o las cosas mejorarían en nuestro país. Pero la realidad es que mientras que no nos arrepintamos como pueblo por nuestros pecados, por nuestra maldad, las cosas no van a cambiar. Si nosotros queremos que nuestro país mejore, necesitamos como pueblo venir a Dios y rendirnos ante Él. De otra manera, no solamente serán 6 presidentes del Perú que estarán siendo investigados por corrupción, sino serán 7, 8 y el número seguirá subiendo. A veces nosotros tendemos a poner nuestra esperanza en las personas, en los hombres, pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Y solamente cuando hay temor de Dios en el corazón de una persona es que esa persona puede hacer lo correcto. Daniel conocía la condición espiritual de su pueblo y le preocupaba como a nosotros, nos preocupa la situación actual de nuestro país. Pero Daniel también sabía que si su pueblo buscaba al Señor de todo corazón, lo encontraría. Y que el Señor restauraría su tierra, restauraría su pueblo. Dios va a decir en Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor,
y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. La calamidad que vino sobre el pueblo de Israel fue debido a que ellos se rebelaron contra Dios y se negaron a obedecer su palabra. Daniel 9:13 dice, como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Y esto es tremendo, porque ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros nos preocupamos al ver las cosas que están pasando, pero no buscamos del Señor. No nos apartamos de las cosas malas que estamos haciendo. Queremos que el Señor haga cosas, queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos saque de la situación que estamos, pero nosotros queremos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Y no es así. Si nosotros no buscamos el favor de Dios como nación y no dejamos nuestra iniquidad, nuestra maldad, lo que nos espera es calamidad. ¿Qué otra cosa podríamos esperar si le damos la espalda a Dios? Si se comienzan a pasar, a aprobar leyes en el Congreso en contra de la palabra del Señor, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar que el Señor nos bendiga? Claro que no. Por eso debemos de orar mucho por nuestro país. Debemos clamar por nuestra paz. Dios se preocupaba por su pueblo, por la vida espiritual de ellos. ¿Y qué hizo? Oró, suplicó al Señor que perdonara a su pueblo. Le dijo al Señor en el versículo 18, inclina tu oído, oh Dios mío, y escucha. En el versículo 19 le dice, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, oh Dios, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Nosotros no podemos venir delante del Señor y reclamarle o decirle, ¿por qué haces esto? Porque la verdad que nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle a Dios nada de lo que está pasando. Si nosotros venimos delante del Señor para clamar por nuestro pueblo, debemos hacerlo como Daniel lo hizo. Él le dice, Señor, actúa, Señor, sálvanos, líbranos, Señor, por amor de ti mismo. Debido a que los motivos de Daniel eran sinceros y puros, y que en su corazón el mayor deseo que había era exaltar el nombre de Dios y la justicia del Señor, es que la oración, esta poderosa oración que Daniel hace es escuchada. Y va a recibir respuesta, y una respuesta pronta, por medio de Gabriel, del arcángel Gabriel, el mismo ángel con quien ya había hablado antes. Y Gabriel le va a explicar a Daniel el significado de las cosas. Le va a explicar la maravillosa profecía de las 70 semanas y de las cosas que estaban por venir. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema, queridos hermanos. Así que no se pierdan la segunda parte del capítulo 9 de Daniel. Quiero terminar con una pequeña historia. Es una historia de niños, pero me pareció muy buena. Resulta que habían dos ranitas que habían caído en un tazón de crema. Una de estas ranitas era negativa y la otra era una ranita optimista. La ranita negativa le dijo a su compañera,
vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y enseguida lanzó un grito de angustia, alzó sus patitas al aire y dijo, adiós. La otra ranita dijo, no puedo salir, pero no me voy a dar por vencida. Nadaré hasta que se me acaben las fuerzas, y si tengo que morir, moriré contenta. Y con valentía nadó esta ranita hasta que más pudo. Y mientras que lo hacía, la crema se iba volteando y revolviendo. Y como tenía mantequilla, la crema se comenzó a endurecer hasta que finalmente se detuvo y la ranita saltó del tazón y se salvó. Moraleja, si no puedes saltar, sigue nadando. Por más que las cosas se pongan difíciles, queridos hermanos, no dejemos de orar y de confiar en el Señor. Nuestro Dios es grande y poderoso, y su misericordia es más grande que los cielos, dice su palabra en el Salmo 108. Así que descansemos en el Señor.